Buen día, en esta oportunidad del grupo número 3 les enseñará sobre el modelo de seguridad en Colombia, en el que hablaremos de cómo la guerra conllevó en Colombia un enorme sufrimiento social y humano durante décadas. No trajo a Colombia tranquilidad ni seguridad, no fue el camino para unir territorios ni para recuperar la confianza colectiva, tampoco generó los cambios hacia la igualdad y la equidad económica, sino que por el contrario agravó las injusticias estructurales. El Estado y la democracia en Colombia se han construido en medio de guerras y breves periodos de paz. Colombia es un país cansado, abrumado y aterrado por un conflicto inútil de casi 6 décadas, donde el Estado debería empezar por tener confianza en las formas humanitarias de tranquilidad ciudadana y desde allí impulsar la protección de los territorios y luego de la nación. Casi ninguna familia colombiana ha escapado a la violencia, aunque la mayor victimización y daños los han sufrido personas y comunidades campesinas, así como indígenas y afrocolombianos, niñas, niños, mujeres. La violencia también ha afectado sectores como sectores políticos y económicos. Miles de millones de dólares utilizados y perdidos en la guerra, tierras abandonadas, infraestructura y empresas destruidas. Esto se da en un país que tiene posiblemente el aparato de seguridad y defensa militar y policivo más grande, costoso y mejor entrenado y dotado de todo el continente después de Estados Unidos. La garantía de la seguridad es un derecho y una necesidad de las personas, de las comunidades y de la sociedad. Es uno de los fines del Estado y una necesidad actual, real y urgente en Colombia, y es por eso la acumulación de problemas sociales, la exclusión étnica, económica y política, el abandono del campesinado y la penetración del narcotráfico se han abordado históricamente como un problema de orden público. El modelo de seguridad que desde hace décadas rige en Colombia nació en buena parte del Frente Nacional y posteriormente se ha dado en el contexto de un conflicto armado interno. Este modelo ha sido problemático y no ha tenido la capacidad de garantizar los derechos ni proteger a toda la ciudadanía por igual, sino especialmente a ciertos grupos, mientras desprotege a otros. Colombia ha tratado de llevar adelante procesos de negociación para la paz. La cuestión del modelo de seguridad no ha sido abordado en ninguno de ellos. Hoy en día, aún tras el proceso de paz con las FARC, que ha significado un nuevo marco para la transformación política, una solución estructural de la guerra y la violencia, requiere un cambio de mentalidad y un enfoque de seguridad, así como transformaciones necesarias que se derivan de los hallazgos de la Comisión de las diferentes áreas de estudio, como paz completa, protección integral de los territorios, superación del enfoque prohibicionista del problema de narcotráfico, lucha contra la impunidad y apertura del régimen político. Se requiere un compromiso serio con el cumplimiento de la ley que redunde en la legitimidad del Estado. El tema número 2 es la construcción histórica del actual modelo de seguridad y sus principales rasgos. Como primer rasgo tenemos la relativa autonomía de los militares frente al poder civil y la delegación del control del orden público. La relación poder civil-poder militar ha tenido 3 momentos en la historia recientes de Colombia. El primero es del Frente Nacional de relativa autonomía bajo el estado de sitio y la noción del orden público, con los marcos mentales de la Guerra Fría y las dictaduras, que inspiraron también tanto las soluciones militares del Poder Ejecutivo como las insurgencias contra el Estado en Colombia. Una segunda época se inicia con el gobierno de Belisario Betancur, un nuevo periodo de intentos de procesos de paz y fuertes tensiones con el poder militar, que exigió siempre más poder, libertad para acabar con las guerrillas, las cuales sin embargo fueron a su vez creciendo y vieron en el poder civil un obstáculo para sus estrategias. Una tercera época es la del presidente Álvaro Uribe Vélez, en cuyo gobierno el poder civil retoma y alinea al poder militar con una identificación en sus objetivos. Las Fuerzas Armadas crecen y se modernizan con apoyo de Estados Unidos y se negocia con el paramilitarismo de las Autodefensas Unidas de Colombia. Finaliza esta época con el presidente Juan Manuel Santos, quien manteniendo ese liderazgo civil trató de implicar a los militares en el proceso que condujo al país al acuerdo de paz con las FARC. La relativa autonomía de los militares frente al poder político tiene como hito fundacional el discurso de Alberto Lleras, primer presidente del Frente Nacional, que se dio en el Teatro Patria el 9 de mayo de 1958. Lleras afirmó en ese discurso que un golpe de Estado sería escasamente sostenible en el tiempo y contraproducente para la inversión extranjera y la prosperidad del país.
Dijo que en vez de eso planteó una división del trabajo entre el poder civil y el militar. El discurso no ofreció impunidad ni autorización para la comisión de abusos, sino autonomía con responsabilidad plena en el cumplimiento de la función. Ahora bien, la relación entre la autoridad civil del presidente y las fuerzas militares ha sufrido tensiones, especialmente en momentos de apertura democrática y construcción de paz, en las que sectores de las Fuerzas Armadas se han resistido a las reformas, como la cuestión agraria, en ciertos momentos, o los procesos de negociación que se trataron de poner en marcha en otros. Un ejemplo de esta tensión es que mientras algunos altos mandos se preparaban para ser los generales de la paz y el gobierno incluyó a los militares en la negociación, que se consideraban pasos positivos, se dio la resistencia de parte de las Fuerzas Armadas y de Juan Carlos Pinzón, ministro de Defensa del presidente Juan Manuel Santos. El proceso de paz con las FARC, a pesar de que los militares tuvieron representación en la mesa de negociación y tomaron parte de las decisiones, estos elementos muestran que la seguridad puesta en manos de los militares con harta autonomía es contraria al proceso de paz. Los militares no han conocido una fuerza armada dedicada totalmente a la paz y a proteger a todos los ciudadanos de Colombia, empezando por los que tradicionalmente han sido excluidos, perseguidos y empobrecidos. El número 2 es el enemigo interno y cambios en la doctrina de seguridad, la consideración de la población civil y los movimientos sociales. Desde los años 50 del siglo XX, esta cultura encontró un discurso propicio en la doctrina de la seguridad nacional, propia de la guerra contra el comunismo, que permitió equiparar y etiquetar como enemigo a los movimientos sociales y políticos alternativos, y evolucionó en el tiempo con diferentes discursos y denominaciones con base siempre contrainsurgente. Así, en un primer momento, el enemigo era el comunista, sin distinción de si había tomado las armas o no. En un segundo momento, en la guerra contra las drogas, muchas veces el enemigo fue identificado como el campesino cocalero y luego el terrorista o el narcotraficante, asociando a esos términos no solo a los miembros de grupos guerrilleros, sino extendiendo ese estigma a diferentes sectores y movimientos sociales o sindicales. Así, en la guerra, las Fuerzas Armadas y las organizaciones de seguridad no han perseguido únicamente a los guerrilleros, terroristas o narcotraficantes, sino también a campesinos, sindicalistas, indígenas, afrodescendientes y estudiantes, así como los integrantes de la oposición política y de organizaciones sociales y de mujeres. También se ha perseguido a quienes denuncian o hacen control de los abusos, como periodistas, defensores de derechos humanos e incluso a empleados públicos, particularmente jueces y magistrados, que en virtud del ejercicio de su función terminaron siendo vistos como obstáculos para la estrategia de guerra o para la impunidad de los crímenes que se cometieron. En los casos de las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, se usó la lógica del enemigo para justificar los homicidios de personas que en condiciones de indefensión y presentarlas falsamente como guerrilleros muertos en combate para mostrar resultados en la lucha contra el insurgente. En el gobierno de Santos se inició el proceso de cambio en la doctrina militar para transitar a la denominada doctrina Damasco, que buscó distanciarse de la idea del enemigo interno, al reconocerla como un concepto cuestionable desde la perspectiva de los derechos humanos. Estas iniciativas muestran la toma de conciencia, en este caso del entonces presidente, y una parte de la culpa militar involucrada en ese momento en estos cambios, como la vía en que Colombia puede dejar atrás esa doctrina que ha sido la causa de una buena parte del sufrimiento social y de la violencia contra la población civil, con un compromiso de Estado y de las fuerzas militares. Durante el gobierno de Duque se revaluó la doctrina Damasco, que había sido construida como un marco para la actuación militar durante el posconflicto, y se retoma la antigua doctrina de guerra. Para continuar tenemos el punto 7.3, militarización, territorios y estados de excepción. Entonces decimos que la militarización de los territorios es una consecuencia de la manera como el poder político y militar
se relaciona con el territorio y pretende mantener la soberanía. Se disputa el territorio y la población con las armas y la coerción más que con la participación y la democracia. Así se ha tratado de controlar el territorio a través del control de la población. En Colombia no ha sido prioridad la construcción de una presencia del Estado que sea integral y civil, pues la autoridad civil ha delegado la presencia territorial del Estado en el poder militar y en sus relaciones con los poderes locales. El enfoque expansivo de lo militar también se ha reflejado en la creciente militarización de la Policía Nacional, que formalmente es considerada un organismo civil, pero el conflicto armado la ha involucrado en la guerra. Además, la policía ha tenido carácter contrainsurgente, antinarcóticos y antiterroristas. Además, emula la estructura, jerarquía y grados de las fuerzas militares, usa su doctrina y se involucra en la guerra. Una estrategia central de la intervención militar involucrando a la población civil en el conflicto han sido las acciones cívico-militares, que estas han sido planteadas inicialmente desde el Plan Lazo, en los años 70, que pues evolucionaron en los mecanismos de coordinación de la acción integral en los años 2000, y que hoy se mantiene en parte con la doctrina de la acción integral. Además, la acción cívico-militar se planteó como un mecanismo de ayuda para la solución de problemas básicos de la población civil. Según un informe del Ejército Nacional recibido por la Comisión de la Verdad, en lo referente a la acción cívico-militar se incorporó a la doctrina militar con el firme propósito de que por medio de ésta se apoyara a la población campesina, logrando así poder erradicar los aún existentes vestigios de violencia bandolera que se mantenía en ciertas zonas del país. En el gobierno de Gaviria, de 1990 y 1994, decretó 3 veces el estado de conmoción interior, uno de los cuales fue declarado inconstitucional. Asimismo, emprendió la Estrategia Nacional contra la Violencia, que tuvo un enfoque integral, pues abarcaba componentes de reducción de la violencia y rehabilitación social, política de paz, fortalecimiento de la justicia, de las Fuerzas Armadas y de la defensa, y pues protección de los derechos humanos a través del fortalecimiento del control interno y educación en derechos humanos para los funcionarios. Durante el gobierno de Andrés Pastrana en 1998 y en el 2002, se adelantó el fallido proceso de paz con las FARC del Caguán y no se acudió a la conmoción interior. El gobierno, igual que las FARC, habían desarrollado una doble estrategia de negociación y fortalecimiento militar. Para el 2002, las fuerzas militares habían aumentado en un 61% el número de soldados profesionales y la capacidad aeromóvil de la fuerza pública creció en un 77% en helicópteros y en un 16% en número de aviones. Durante el mandato de Uribe se consolidó una política de gobierno que tuvo apoyo de otras ramas de poder público para incrementar las cifras de muertes del enemigo, legitimar la política de seguridad oficial y publicitar su efectividad. Para continuar, entonces tenemos el punto 7.4, que es el modelo de inteligencia y violaciones de los derechos humanos, donde pues podemos decir que las actividades de inteligencia son parte de la función de los ejércitos y servicios de seguridad de todos los países. En Colombia, desde el Frente Nacional, los servicios de inteligencia fueron orientándose con una perspectiva contrainsurgente que consideró a organizaciones sociales y movimientos como base social de la guerrilla, a los cuales habían que infiltrar, atacar o neutralizar. En los años 50 se creó el Servicio de Inteligencia Colombiano, el SIC, por el gobierno militar de Rojas Pinilla, que había actuado cometiendo numerosas violencias de derechos humanos con el apoyo de pájaros y chulavistas en contra de la guerrilla liberal y comunista. El DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, estuvo implicado en graves violaciones de derechos humanos desde sus inicios, con la consolidación del paramilitarismo. El DAS participa en el exterminio de la Unión Patriótica y en actividades de inteligencia en contra de los defensores de derechos humanos, de líderes políticos y hasta de la Corte Suprema de Justicia entre los años 2003 y 2006. A partir de 1991, en el marco
de la Estrategia Nacional contra la Violencia, el gobierno de Gaviria, se implementó un proceso de reorganización y modernización. El sistema de inteligencia de las fuerzas militares, siguiendo las recomendaciones de la Comisión de Asesores de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos, que obedecía a la estrategia antinarcóticos hemisférica de ese país. El DAS estuvo vinculada a actividades con grupos paramilitares de distintas regiones en operaciones conjuntas con organismos de inteligencia militar, también violatorias de los derechos humanos. La justicia ordinaria ha comprobado la relación de seccionales del DAS con grupos paramilitares desde 1990, como es en Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar, Cesar, Meta, Casanare, Santander y norte de Santander, como entre otros. Como siguiente tema tenemos el punto 7.5, que es la opacidad de los fueros y la militarización de la justicia. Este pues es un modelo de seguridad que ha estado mediatizado por la creación de un contexto de jurisdicción especial, opacidad de los fueros y justicias especiales que han operado como forma de impunidad, pues así ha sacrificado la independencia e imparcialidad de la justicia por dos vías. En primer lugar, durante las décadas en que se instituyó por el juzgamiento de civiles por parte de la justicia penal militar, que pues después de su abolición evolucionó a concepciones de justicia de excepción, principalmente pues la justicia de orden público o justicia regional. En el segundo lugar, pues a través del fuero penal militar, consistente en el juzgamiento por parte de las Fuerzas Armadas, a través de la justicia penal militar, pues de violaciones de derechos humanos e infracciones del DIH, en que pues sus miembros hayan podido incurrir. Podemos decir que pues ambos diseños afectaron la independencia e imparcialidad de la justicia y la pusieron al servicio de la guerra. En el primer caso, porque pues el juzgamiento de civiles por la justicia penal militar permitió a las Fuerzas Armadas ser jueces de quienes pues consideraban enemigos, a quienes se acusaba de tener lazos o ser parte de grupos subversivos. El extremo de esa falta de independencia y la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas se dio antes de la época de Estatuto de Seguridad, pero dichas acciones se llevaron a cabo hasta la Constitución de 1991. En el segundo caso, el fuero penal militar ha permitido a las fuerzas militares ser jueces de los delitos que por sus propios miembros puedan cometer en el ámbito de la guerra. Esa jurisdicción no solo operó como un mecanismo de impunidad durante décadas, sino que después de sucesivas sentencias de la propia Corte Constitucional que pues limitaron a su ámbito de competencia o de sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señalaban que las violaciones de derechos humanos no podían ser investigadas por la justicia penal militar, donde se han ido dando hasta hace muy pocas décadas por conflictos de competencia que pues si bien se han resuelto de forma congruente con la perspectiva de la jurisprudencia nacional e internacional, han retrasado los procesos y limitado la investigación de las fases iniciales. Ahora veremos modelos de seguridad y relaciones con Estados Unidos. En 1950 las relaciones con Estados Unidos eran fundamentales en la construcción del modelo de seguridad para que fuese predominante en Colombia, que fuera en contra del comunismo, las drogas, el terrorismo. Colombia aún no había adoptado una visión propia de los problemas de seguridad. Se realiza una firma de paz con la FARC-EP, en la cual, como primera medida, la doctrina contrainsurgente y sus diferentes evoluciones que ha tenido como centro la construcción de la idea del enemigo interno. Segundo, la privatización de la seguridad, primero recomendando la creación de grupos paramilitares y luego, en menor medida, con el uso de compañías militares y la seguridad privada en el marco de la cooperación binacional. La focalización de los recursos para la protección de intereses económicos de compañías multinacionales, los recursos y prioridades claras para combatir a las guerrillas, pero escasos contra el paramilitarismo, la materialización de la asistencia militar en formación, armamento, recursos financieros y equipamiento, acompañada
de metas. Resultados esperados, que en práctica llevaron a cometer violaciones a los derechos humanos e infracciones contra el desarrollo humano integral. En los años 70 y 90, la guerra contra el insurgente o contra el comunismo